Cuando nos enfrentamos a las dificultades de la vida, una de las cosas más complicadas que podemos experimentar es la lucha interna por mantener nuestra paz. En medio de un conflicto, sea con una persona cercana o incluso con un extraño, la paz parece alejarse rápidamente. Las emociones se desbordan, las palabras duelen más de lo que imaginamos, y antes de darnos cuenta, nos encontramos atrapados en un torbellino de pensamientos y sentimientos que nos desestabilizan. Sin embargo, la paz no es solo una cuestión de circunstancias externas. Es un estado que Dios nos da, que se mantiene firme incluso en medio de las tormentas más fuertes. Jesús, en Juan 14:27, nos deja una promesa invaluable. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de los conflictos o las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Esta paz es, de hecho, una de las armas más poderosas que tenemos contra las manipulaciones del enemigo, y es un recurso que debemos aprender a proteger a toda costa. La razón por la que el enemigo busca constantemente desestabilizarnos es porque sabe que nuestra paz es fundamental para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Si perdemos la paz, perdemos la capacidad de ver las situaciones con claridad, de responder con sabiduría y de mantenernos firmes en nuestra fe. El objetivo del enemigo es sacarnos de ese estado de paz, llevarnos a un lugar de ira, confusión y frustración, donde no podamos pensar con claridad ni actuar con propósito. Pero la paz que Dios nos ofrece es mucho más fuerte que cualquier ataque. La clave está en aprender a mantenerla, incluso cuando las circunstancias parecen gritar lo contrario. El primer paso para guardar esa paz es reconocer que la verdadera batalla no se libra en el ámbito físico. El apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios 10:4-5 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí se nos muestra que, aunque los conflictos puedan parecer humanos, la batalla real es espiritual. Cada vez que entramos en una discusión que nos arrebata la paz, cada vez que permitimos que las emociones nos dominen, estamos participando en una guerra que va más allá de lo que podemos ver. El enemigo sabe que si puede desencadenar ira, resentimiento o ansiedad en nuestro corazón, habrá ganado una pequeña victoria. Por eso, su principal táctica es manipular nuestras emociones y pensamientos. Pero cuando sabemos cómo proteger nuestra paz, ya no somos vulnerables a sus ataques. Esto nos lleva a una verdad crucial. La paz no es un estado que depende de los demás o de las circunstancias externas, sino de nuestra conexión con Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Jesús mostró una y otra vez que la paz viene de confiar plenamente en el Padre, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. En Juan 16:33, Jesús nos lo dijo claramente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí, Jesús nos deja claro que las aflicciones y los conflictos son inevitables, pero la paz que Él nos da es superior a cualquier adversidad. Es una paz que no se ve afectada por el caos del mundo, sino que está cimentada en su victoria. La paz que Dios nos da no es solo una ausencia de conflicto, sino una presencia activa de su poder en nuestras vidas. Es una paz que nos permite enfrentar cualquier situación con serenidad, sabiendo que, independientemente de lo que ocurra, Dios está en control. Esta paz es una armadura que nos protege de las tentaciones del enemigo, que constantemente busca sacarnos de la voluntad de Dios. Pero, para poder vivir en esa paz, necesitamos aprender a confiar en Dios en todo momento, especialmente cuando las discusiones y los conflictos
amenazan con desestabilizarnos. Es en esos momentos cuando debemos aferrarnos a las promesas de Dios y recordar que Él está con nosotros, que nos fortalece, y que su paz guardará nuestros corazones y pensamientos. El salmista lo expresa de manera hermosa en Salmo 29:11. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. La paz de Dios es un regalo divino que solo Él puede darnos, y es un regalo que debemos valorar y proteger. Esta paz no se encuentra en resolver todas las disputas o en tener el control de las circunstancias. No se trata de evitar el conflicto, sino de aprender a vivir con la certeza de que, sin importar lo que suceda, estamos en las manos seguras de nuestro Creador. Sin embargo, mantener esta paz no es algo automático. En nuestra vida diaria, constantemente enfrentamos situaciones que intentan robarnos la tranquilidad, discusiones, malentendidos, frustraciones. Pero cada vez que decidimos mantener nuestra paz en medio de la tormenta, estamos demostrando nuestra confianza en el poder de Dios. La paz no es algo que se obtiene al escapar de las dificultades, sino al enfrentarlas con la certeza de que Dios está con nosotros. Es un estado de corazón que se mantiene firme, aun cuando las circunstancias intentan sacudirnos. Es en los momentos de conflicto cuando más necesitamos recordar la importancia de mantener la paz. Cuando alguien nos provoca o cuando nos encontramos en una situación de disputa, la tentación de responder con ira o frustración es grande. El enemigo sabe que en esos momentos somos más vulnerables, y es ahí cuando busca manipular nuestras emociones. Sin embargo, lo que nos dará la victoria no es ganar la discusión, sino mantener la calma, controlarnos y no ceder a la provocación. La sabiduría de Proverbios 15:1 es clave. La respuesta suave aplaca el furor, mas la palabra áspera hace subir el ire. La forma en que respondemos a las provocaciones es un testimonio de nuestra paz interior. Si respondemos con ira, le damos al enemigo la oportunidad de entrar en nuestra mente y en nuestra vida. Pero si respondemos con suavidad, con calma, mostrando el fruto del Espíritu, podemos desactivar su ataque. Es importante entender que, aunque el conflicto puede ser inevitable, la manera en que manejamos esos momentos puede marcar la diferencia entre ceder a la manipulación del enemigo y mantener nuestra paz. Al no entrar en disputas innecesarias, al no dejar que las palabras nos saquen de nuestro estado de paz, mostramos al mundo que nuestra esperanza y seguridad no están en las circunstancias, sino en Cristo. Esta es una paz que no depende de lo que los demás hagan o digan, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo nos enseña a mantener esta paz incluso en situaciones difíciles. En Filipenses 4:6-7 nos anima a no preocuparnos por nada, sino a presentar todas nuestras peticiones a Dios en oración, con acción de gracias, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no solo guarda nuestros corazones, sino que también nos da la capacidad de pensar con claridad, de discernir la voluntad de Dios en medio del caos. Cuando estamos en paz con Dios, podemos ver las situaciones con una perspectiva eterna, y eso nos permite tomar decisiones sabias y justas en lugar de reaccionar impulsivamente. En momentos de conflicto, la oración es nuestra herramienta más poderosa para proteger nuestra paz. A través de la oración, no solo pedimos la intervención de Dios, sino que también nos alineamos con su voluntad. La oración nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que Él es más grande que cualquier problema o conflicto que enfrentemos. Además, al orar, dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, transformando nuestra actitud y dándonos la fuerza para mantenernos firmes en la paz que Dios nos ha prometido. Al enfrentar disputas, recordemos que la paz de Dios no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene un impacto en los demás. Cuando mantenemos nuestra paz, mostramos al mundo el poder de Cristo en nuestras vidas,
Nuestra paz no es algo que se mantiene dentro de nosotros, sino que se irradia hacia los demás, tocando sus corazones y mostrando el amor de Dios en medio de la adversidad. Es así como podemos ser verdaderos embajadores de Cristo, representando su paz y su amor en un mundo que está lleno de caos y conflicto. Es importante recordar que al mantener la paz, estamos resistiendo las estrategias del enemigo. Cada vez que decidimos no entrar en la discusión, cada vez que elegimos la paz en lugar de la ira, estamos tomando una posición firme en la guerra espiritual. La paz no es solo un estado emocional, es un acto de resistencia contra las fuerzas del mal, como dice Pablo en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Al permanecer en paz, estamos un paso más cerca de ver la victoria de Dios en nuestras vidas, de vencer al enemigo en cada aspecto de nuestra existencia. Al final, nuestra paz en Cristo es nuestra mayor arma contra las tácticas del enemigo. No se trata de evitar el conflicto, sino de enfrentarlo con la certeza de que, en Cristo, ya somos vencedores. La paz que Dios nos da no es una paz que depende de las circunstancias, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos guarda y nos fortalece en medio de cualquier tormenta. Mantener esa paz es nuestra responsabilidad, y al hacerlo, estamos protegiendo nuestra vida espiritual y cumpliendo con el propósito divino que Dios tiene para nosotros. La oración es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado para resistir las fuerzas del mal. No es solo un acto de comunicación con Él, es un recurso espiritual que desmantela las influencias demoníacas que intentan desestabilizar nuestra vida, nuestra paz y nuestra relación con Dios. Es en los momentos de angustia, de batalla espiritual, donde la oración se convierte en nuestro refugio, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Como Jesús mismo nos mostró, la oración no solo es una manera de pedir ayuda, sino una forma de afirmarnos en la verdad divina y resistir la manipulación del enemigo. Cuando el enemigo busca influir sobre nosotros, trata de hacernos sentir solos, desbordados, incapaces de enfrentar las pruebas. Nos pone ante las circunstancias con la intención de que nos sintamos impotentes. Pero la oración nos recuerda algo fundamental: no estamos solos. Dios está con nosotros, y Él ha prometido darnos la fuerza para resistir cualquier ataque. En Efesios 6:18, el apóstol Pablo nos exhorta: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no es un acto pasivo, es una lucha activa en el Espíritu. Cuando oramos, estamos reconociendo que no dependemos de nuestras fuerzas, sino de la gracia y el poder divinos. Cada vez que nos enfrentamos a un conflicto o una situación que intenta despojarnos de nuestra paz, la oración nos coloca en una posición de autoridad espiritual. Jesús, en su tiempo aquí en la tierra, nunca actuó por su propia cuenta. Siempre se retiraba a orar, a buscar la voluntad de su Padre. Cuando fue tentado en el desierto, cuando las multitudes lo presionaban, cuando se encontraba ante la cruz, la oración fue su respuesta constante. El poder de la oración no solo se ve en lo que pedimos, sino en el alineamiento de nuestro corazón con la voluntad de Dios. Cada vez que oramos, nuestro espíritu se fortalece y el enemigo pierde su poder sobre nosotros. En los momentos de gran tensión, el enemigo puede presentarse de muchas formas. A veces lo hace a través de personas cercanas a nosotros, otras veces lo hace a través de pensamientos y emociones que nos arrastran hacia la ansiedad y el miedo. Pero la oración, cuando es genuina y hecha con fe, desmantela esos pensamientos y emociones. Nos ayuda a ver las cosas con claridad, a discernir lo que realmente está sucediendo, como dice 2 Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cada vez que oramos, estamos utilizando esas armas espirituales para derribar todo argumento que el enemigo levante contra nuestra mente, nuestra paz y nuestra identidad en Cristo. La oración también es un medio para obtener sabiduría y fortaleza. En Santiago 1:5, la Escritura nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando estamos enfrentando un conflicto o una situación difícil, la oración nos abre a la sabiduría de Dios, nos ayuda a ver más allá de la superficie de los problemas y a entender la perspectiva celestial sobre lo que estamos viviendo. A través de la oración, podemos pedirle a Dios que nos dé la claridad para ver las tácticas del enemigo, para resistir las mentiras que nos quiere hacer creer y para tomar decisiones conforme a su voluntad. Cada vez que oramos, nos alineamos con el propósito divino de Dios para nuestra vida. En oración, podemos pedirle a Dios que nos guíe, que nos muestre cómo responder a las circunstancias que enfrentamos. La oración no solo nos da la fuerza para resistir, sino que también nos da la claridad necesaria para actuar según la sabiduría divina. Así como Jesús se retiraba a orar para recibir dirección, nosotros debemos hacer lo mismo. En medio de las tensiones, debemos aprender a retirarnos, alejarnos del ruido del mundo para buscar la voluntad de Dios. La oración nos ayuda a discernir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. A través de la oración, también podemos recibir protección espiritual. El enemigo no puede tocar a aquellos que están bajo la protección de Dios. La oración nos coloca bajo el refugio divino, nos cubre con el manto de su poder y nos protege de los ataques del mal. En Salmo 91, 1-2, el salmista declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Al orar, nos refugiamos bajo la sombra del Altísimo, y el enemigo no tiene poder sobre nosotros. A menudo, las discusiones que tenemos con las personas son solo el resultado de una guerra más grande que se libra en lo espiritual. Cuando oramos, alineamos nuestras vidas con la voluntad de Dios y nos fortalecemos en el espíritu. La oración nos permite ver las personas a través de los ojos de Dios, con compasión y sabiduría, en lugar de dejarnos llevar por el conflicto y la ira. Nos ayuda a entender que, aunque a veces las personas pueden ser usadas por el enemigo, nuestra verdadera lucha no es contra ellos, sino contra las fuerzas espirituales que están detrás de los conflictos. En lugar de entrar en confrontaciones, la oración nos permite ver que nuestra respuesta no debe ser humana, sino espiritual. Cuando oramos con un corazón sincero, estamos llevando nuestros pensamientos y emociones cautivos a la obediencia de Cristo. La oración no solo cambia las circunstancias externas, sino que también transforma nuestro interior. Nos fortalece, nos da paz y nos recuerda que, aunque las batallas espirituales son reales, ya hemos sido hechos más que vencedores en Cristo Jesús, como nos recuerda Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria no está en nuestras fuerzas, ni en nuestra capacidad para ganar discusiones, sino en el poder de Cristo que habita en nosotros. El enemigo tiene muchas tácticas para arrastrarnos al conflicto, para sacarnos de la paz y de la verdad, pero la oración es la clave para resistir. Cuando oramos, estamos tomando autoridad sobre la situación. No se trata de simplemente pedirle a Dios que cambie a los demás o las circunstancias, sino de pedirle que nos dé la fortaleza para mantenernos firmes, para vivir de acuerdo con su voluntad y para no dejarnos arrastrar por las artimañas del enemigo. La oración nos permite ver las cosas desde una perspectiva espiritual
Y es entonces cuando podemos tomar decisiones sabias y justas que reflejan el corazón de Dios. Dios nos ha dado una autoridad espiritual para resistir los ataques del mal, y esa autoridad se ejerce a través de la oración. No estamos peleando en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, como Jesús lo enseñó en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad no depende de nuestra capacidad para ganar discusiones o defendernos, sino de la victoria que Cristo ya ganó en la cruz. Cuando oramos, recordamos que la autoridad de Cristo está sobre nosotros, que tenemos poder sobre las fuerzas del mal y que podemos resistir al enemigo en el nombre de Jesús. Cada vez que oramos, estamos recordando nuestra posición en Cristo. Somos hijos e hijas del Rey, y nada ni nadie puede separarnos de su amor y protección. La oración nos alinea con la voluntad de Dios, nos da la autoridad espiritual para resistir los ataques del enemigo y nos fortalece para permanecer firmes en nuestra fe. La oración nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, no estamos luchando solos. El poder de Dios está con nosotros, y Él es más grande que cualquier cosa que podamos enfrentar. La oración no solo cambia las circunstancias, también cambia nuestros corazones. Nos ayuda a mantener la paz, a mantenernos firmes y a no ceder a las manipulaciones del enemigo. Nos da claridad, nos fortalece y nos recuerda que, en Cristo, ya somos más que vencedores. A través de la oración, podemos resistir las influencias demoníacas que se presentan en forma de personas y mantenernos enfocados en el propósito divino para nuestras vidas. La victoria está en Cristo, y cuando oramos con fe, estamos participando activamente en esa victoria, sabiendo que en Él hemos vencido. En el camino de la vida cristiana, uno de los mayores desafíos es saber cuándo y cómo responder a las provocaciones. El enemigo sabe perfectamente cómo aprovechar cada oportunidad para arrastrarnos a una confrontación, a una discusión, a un conflicto. Sin embargo, el mayor desafío no es solo resistir esas tentaciones, sino reconocer que muchas veces el mejor curso de acción no es entrar en la batalla, sino retirarse sabiamente. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien y sígueme para más enseñanzas.